encuentran con nosotros nuestros compañeros Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López. La Limed nos va a presentar en esta ocasión el segundo capítulo del modelo Cosmos penitenciario y violaciones a las reglas Mandela en Querétaro, otro ejemplo de imperialismo carcelario. Muy buenos días, Astrid. Muy buenos días, Adrián. Buenos días, Aníbal. Un gusto estar nuevamente con ustedes como cada semana. Buenos días, amigos de Contralínea. Hoy tengo la voz un poquito infantil, a ver qué tal nos sale. Pero lo que pedimos es de que se pongan sus cascos de cosmonautas porque nos vamos a Querétaro, nos vamos al primer mundo, nos vamos a esa ficción que nos han vendido como desarrollo, como innovación. Y en este segundo capítulo queremos hablar de cómo se violan los derechos humanos respetando las normas internas. Y hay que señalar un dato fundamental que enlaza con algo que tiene que hacer tanto a nivel nacional los órganos penitenciarios, los jueces de ejecución de sanciones, las comisiones de derechos humanos, el mecanismo nacional de la tortura y el diagnóstico de la situación penitenciaria. Porque tenemos este ejemplo de que los presos el 22 de marzo del 2022 hacen una carta que le envían al mecanismo nacional de prevención de la tortura que sale del penal y sale firmado por los presos que dan sus nombres y apellidos: Alfonso Eugenio Rico Vargas, Emanuel Martínez Reina, José Luis Alvarado del Prado, Justino Camargo Leuterio y otros varios más, que basados en las normas nacionales e internacionales señalan graves violaciones a derechos humanos y solicitan que se atiendan estas peticiones. Esa carta, que generó una protesta pacífica mediante un derecho de petición garantizado por el artículo 8 constitucional, fue la razón suficiente para que el Consejo Interdisciplinario fabricara una serie de acciones que aparentemente legitimarían el traslado el 18 de mayo de 2022. Es decir, de marzo a abril, en 2 meses, fabricaron todo el consejo, la reunión, para poder trasladar a quienes habían suscrito esta atenta petición. En lugar de atender las demandas genuinas, auténticas, verificables, constatables, que los internos presentaban en favor de los derechos humanos, sobre todo en los módulos de segregación, en los que la tortura y los tratos crueles eran parte de las normas, porque así están establecidos por sus reglamentos, en lugar de tener la empatía de las autoridades, lo que hicieron fue generar un proceso de justificación para el traslado de los presos. Y esa es la situación más grave. Y lo peor es que el juez de ejecución de sanciones penales da por válido lo que sin sustento un consejo establece en un documento en el que se pide el traslado de las personas. Y quiero poner de ejemplo el caso de Justino Camargo Eleuterio. Nosotros fuimos a hacer el protocolo de Estambul de Justino Camargo Eleuterio, solicitado por el juez de Querétaro. Y el día que nos dieron la autorización, fuimos a presentarnos al penal para hacer el protocolo. Fui con la perito Citlali Maya, el perito psicólogo también de la LIMED, y ese día nos negaron el ingreso. Esto fue el 10 de mayo del 2022. Y nos dijeron que nos iban a informar cuándo podíamos hacer el ingreso, a pesar de que ya estaba autorizado, firmado por el juez, y ellos debían de habernos permitido la entrada. No la permitieron, el día 18 les trasladan, y entonces
se gastaron 25,000 pesos para ir a hacer el protocolo de Estambul hasta el penal de Nayarit y se retrasó todas las acciones en el caso de Justino, solo porque ese día no nos permitieron el ingreso, a pesar de que teníamos la autorización y como peritos teníamos la posibilidad del ingreso. Ahora, en el traslado de Justino Camargo Eleuterio, hay que recordar que Justino fue detenido en el 2009, en octubre. Y entonces, para trasladar a Justino, lo acusan de que puso en riesgo grave la seguridad del penal, porque dicen que él pertenece a la banda de los indios, que es una banda que no existe, que es una banda que hicieron para acusar a Justino y detenerlo sin que su nombre correspondiera a la persona, porque tenían supuestamente de un alias el indio y es a él a quien lo detienen y torturan. De su caso específico, la tortura, no estaríamos hablando, pero decir que qué sanciones tuvo durante ese tiempo, desde el 2009, detenido Justino. En 2018, el 9 de febrero, hay una inspección de la celda donde él estaba y había en el colchón, encontraron 2 teléfonos celulares y los rebloquearon de módulo. No se comprobó si los celulares eran de Justino o no, simplemente los trasladaron. No hubo una falta grave, no hubo una investigación mayor porque no se investigó si esos teléfonos eran usados para qué cosa, simplemente esa fue la sanción. El 3 de noviembre de 2020, 2 años después, hay un reporte de alertamiento de que Justino mantenía comunicación con otra persona de un módulo diverso al que él habita. No dicen que esa comunicación violara las normas, que hubieran conspirado, que hubieran hecho nada, simplemente dijeron, bueno, lo reubicamos de módulo. Y el tercer hecho es que el 2 de julio del 2021 dicen que hubo una agresión física hacia elementos de la policía procesal y hubo reubicación de módulo. Es decir, son medidas administrativas que no generaron alguna situación de riesgo porque no dice que hubieran sido heridos los custodios, que haya puesto en grave riesgo la seguridad interior, ni mucho menos. Es decir, con estas 3 acciones justifican el traslado de Justino, pero asimismo justifican el traslado de los demás por motivos más o menos similares. Es decir, es muy fácil fabricar a las autoridades penitenciarias estas medidas para el traslado y es muy cómodo para el juez de ejecución aceptar que se está ante una norma que se cumple y por lo tanto aceptar el traslado. Hoy todos ellos siguen en el penal, en el Ceferezo número 4, pero lo más grave es que todos fueron torturados al momento de que fueron ya llegados a la aduana en el Ceferezo 4 de San José del Rincón, en Nayarit, por personal federal, y ahí fueron víctimas de tortura con equipos de electrocución de estas varas que se usan para arriar ganado, y varios de ellos tenían quemaduras y nosotros al momento en que le realizamos el dictamen a Justino pudimos constatar que tenía entre más de 20 días de que había sido lesionado por las manchas cafés que se encontraban en sus glúteos y que de eso dieron cuenta a la propia CNDH y que aún todavía no hay un pronunciamiento al respecto. Este es el modelo Cosmos que oculta, que enmascara y que en lugar de atender las causas, las tapa y las niega. Y hasta ahí dejo esta parte del comentario para que Astrid continúe. Pues ahí va, pónganse su casco de cosmonautas porque estamos fuera del planeta, estamos en Querétaro, en otro lugar, en otro universo, en ese universo cosmos penitenciario. Así es, Aníbal, y justamente siguiendo con lo que mencionaba Adrián,
nuestra propia ley incluso nos dice que el sistema penitenciario pues debe de organizarse sobre la base al respeto de los derechos humanos, al trabajo, la educación, la salud, en fin, ¿no? Y todo esto es algo con lo que la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país no cumple, no establece estos medios que garanticen el respeto a esos derechos, y esto pues solamente es el reflejo de este modelo de justicia que tanto hemos mencionado, que es clasista, que es corrupto en sanciones penales, que incluso son demasiado altas, que hemos mencionado en innumerables veces. Y en el deber ser de los centros penitenciarios está el lograr una reinserción social adecuada y funcional en la sociedad, algo que no se logra como tal. No hay condiciones mínimas para que los internos puedan desarrollarse y se vulneran los derechos. El derecho, por ejemplo, a un trato digno y a una ubicación adecuada dentro de la prisión es algo que no se respeta. Justamente en esta misma carta que menciona Adrián, de queja que hicieron los internos, justamente se menciona que ellos están en ese momento estaban en un módulo de vigilancia especial que ellos llaman celdas de castigo o módulo de castigo, y no había una justificación para que ellos estuvieran dentro de ese módulo, porque no son personas que hayan cometido alguna falta, y sin embargo había personas que ya estaban ahí por más de 2 años, incluso 4 o 6 años, y pues no los tienen en el en el módulo en el que ellos corresponde, que viola entonces la ubicación adecuada del centro dentro de la prisión. Y pues también no es exclusivo, evidentemente, del penal de Querétaro, ¿no? También ahí tenemos el caso de Rodrigo Tapia, que fue también cambiado de módulo. Él estaba en el penal de Guerrero y lo cambiaron al módulo de máxima seguridad cuando él no era una persona de problemas, que incluso estaba trabajando y estudiando, y al haberlo cambiado a un módulo de máxima seguridad, pues pierde todos los beneficios, y no conforme con eso, pues después sufre ya lo de este traslado que es habitual, ¿no? Y en el tema de Querétaro, pues también los traslados son cotidianos, y también el derecho a contar con instalaciones adecuadas para la vida cotidiana dentro de la cárcel es algo que también casi en todos los centros penitenciarios del país ya no es posible, debido a la sobrepoblación que existe, ¿no? en muchos de los centros, y esto es una de las principales razones. Y en el caso de Querétaro, con este modelo Cosmos, que se basa más en la infraestructura, si ustedes revisan, hay como que se trata más de la infraestructura, que es de hecho pues uno de los rubros que tomó muy en cuenta la comisión en su diagnóstico del año pasado para pues darle la mayor calificación como uno de los mejores centros. Pero pues las instalaciones para el personal se adecúan, pero para los internos, para su bienestar, para su mejoramiento, no es así. Y en ese ámbito, esta infraestructura o este modelo solamente es de fachada, ¿no? Este sistema Cosmos está más enfocado en la operación y la administración que en una estancia digna y segura para los propios internos. Se supone que con la implementación de este modelo se adquirió equipo tecnológico para que se pudiera optimizar las revisiones de las visitas, que serían menos intrusivas, y ya en la práctica pues es totalmente diferente, ¿no? Las revisiones son demasiado rigurosas, son invasivas, y aún con el equipo con el que cuentan. Además, también con este modelo tienen un equipo especial para la detección de narcóticos. Sin embargo, vemos que el número de personas con problemas de adicciones dentro del penal pues siguen siendo altas. Y pues ahí es donde a uno nos preguntamos cómo llegan hasta ellos este tipo de sustancias. En la revisión de las visitas aplican un test antidoping. No sabemos cómo se realiza bien a bien. Y en el caso de Jacqueline Castillo, en una de estas veces que fue de visita, no la dejaron pasar porque su test salió positivo, pero no hay información de por qué salen así.
porque pues puede salir porque pues la manipulación de llaves, de dinero, en fin, pero esta información no es clara. ¿Y qué pasa si la persona viene desde otro estado, viene desde lejos a visitar a su familiar? Pues ya no hay garantía de este derecho de visitas. Y debemos de ver que este modelo que implementan en Querétaro solamente es como, como una fachada, no funciona para darles a los internos una vida digna con el respeto a los derechos humanos y muchísimo menos cumpliendo las reglas Mandela, que es lo que ellos tanto dicen y que incluso está, ya lo había mencionado Adrián en la sesión pasada, que pues están las reglas Mandela ahí pasmadas en las paredes, pero no se llevan a la práctica. Además, tomemos en cuenta que en casos de violaciones a derechos humanos, en el caso de los internos, pues no se actúa con eficacia. Hay también un desgaste institucional, no solo en el centro, sino en otras instancias como la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro, que está rebasada y esto hace que la atención a los casos no se dé de manera adecuada. Ahí lo mencionábamos la vez pasada, el hijo de la señora Juanita que murió en prisión y no se está tratando este tema con la gravedad de las circunstancias en las que ocurrieron las cosas o como el caso de Juan Antonio Reyes Suárez, que fue detenido y torturado y sus hijos entonces menores de edad también fueron víctimas de esta detención, por increíble que pareciera, y pues de desaparición forzada temporal. Se los llevaron junto a su padre, los mantuvieron desaparecidos de su madre durante horas, tiempo en el que ella no supo dónde estaban y las autoridades nunca le quisieron decir que estaban bajo su custodia. Y en este tiempo también los menores recibieron tratos crueles e inhumanos por parte de los policías. ¿Y qué se hizo o qué se investiga en este caso? ¿No? Para la Fiscalía Especializada de Delitos de Tortura, pues nada, también es otra parte que tenemos que revisar. ¿Qué pasa con el actuar de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura? En el caso de Justino Camargo, que ya mencionaba Adrián, que fue detenido y torturado, su hija también presenció, en ese entonces pues era menor de edad y presenció estos actos. ¿Y qué atención se ha dado en este caso? Es decir, no han recibido la atención que se requiere. La Defensoría está rebasada y no ha podido dar respuesta a estas quejas. Y no se atendieron en su momento estos casos y aunque en la actualidad la intención está ahí, pues la realidad es que ya están rebasados. Y hay que mencionar que dentro del modelo Cosmos se han llevado a cabo innumerables traslados de los penales de Querétaro fuera de otro estado como en Nayarit. Vimos que a los internos que se organizaron para denunciar para quejarse de las condiciones tan deplorables en las que estaban viviendo dentro del penal en un módulo en el que no pertenecen, donde por más de 2 años se les prohibió la visita con la justificación de que estábamos en pandemia y para evitar contagios, siendo que en ese mismo momento ya había un contagio masivo dentro del penal y se les prohibió la visita por más de 2 años, tiempo en el que ellos no vieron a sus familiares, no tenían cómo esparcirse, desarrollarse, no tenían deporte, no tenían educación, es decir, no tenían absolutamente nada. Y justamente como ellos señalan en esta carta, eso deteriora la salud física y psicológica y por supuesto que es así, porque el estar en un lugar, como ellos dicen, de castigo, pues a la larga sí tiene sus consecuencias y lejos de atenderse, lo que se hizo fue trasladarlos, vulnerando todavía más la situación, no nada más de ellos, sino de los familiares, porque tanto en ellos como en los familiares tiene un impacto económico, porque ahora tienen que destinar mayores recursos para poder irlos a ver hasta el penal donde los trasladaron y muchas de estas familias ya están agotadas económicamente y han pasado mucho tiempo, incluso años, sin poder ver a sus familiares. Entonces, esta carta se la hicimos llegar
justamente ahí para ustedes pueden leerla y darse cuenta de la gravedad de la situación y cómo este modelo Cosmos solamente es como una fachada y que sirve para maquillar, pues como una ventana para realizar este tipo de actos y maquillarlos y están protegidos por este modelo carcelario en Querétaro y por eso es importante que veamos el trasfondo de todo esto para que no se proponga un modelo así en el resto de los centros que solo pues sirve, como decía yo, como una fachada y no garantiza la dignidad y mucho menos el respeto a los derechos humanos y se tiene que revisar muy bien ese modelo Cosmos porque aparentemente eh, funciona bien, pero administrativamente en cuestiones de derechos, de otorgarles lo necesario a los internos para que puedan desarrollarse libremente dentro del penal no es así y es lo que tenemos que revisar para que este modelo pues no se intente replicar en los demás, ¿no? Sino que lejos de eso veamos la manera en que se puedan respetar estos derechos y garantizar también que haya una reinserción social adecuada. Aníbal. Para cerrar, quisiera comentar que el maestro en Derecho, un maestro en Derecho, Israel Cerda Girón, juez único de primera instancia penal en el Distrito Judicial de San Juan del Río, es quien aceptó este traslado sin que se reunieran los requisitos. ¿De qué sirve que sean maestros en Derecho? ¿De qué sirve que sean especialistas si no aplican el principio pro persona? Si no aplican el respeto de los derechos humanos y se vuelven cómplices de la tortura. Ahí ese mismo maestro en Derecho, utilizando un, una opinión técnica de peritos de la propia Fiscalía, pretende anular el dictamen pericial de la tortura que sufrió Justino Camargo Eleuterio, en lugar de darle valor de prueba plena, y están las pruebas claras y contundentes y vemos cómo ellos mantienen la impunidad en la tortura y ellos convalidan un modelo de injusticia, un modelo que atiende al principio en contra de la persona, que esa es su máxima de ellos, y entonces es por ello que llamamos la atención a nivel nacional de toda la gente que nos escucha aquí en Contralínea. Pues muchas gracias, Aníbal, muchas gracias, compañeros. Este fue el mensaje de esta semana. No, muchas gracias a ustedes porque este tipo de aspectos pues ponen de relieve la cantidad de problemas que hay en el sistema carcelario mexicano y me hace pensar justamente en la cantidad también de recursos que implicó por parte del gobierno mexicano para modificar toda esta estructura que vino acompañada también de distintas reformas al sistema penal acusatorio. Este tipo de aspectos siempre son relevantes y pues agradecemos siempre su participación y la exposición de este tipo de casos como el que nos traían el día de ahora y el de la semana anterior, que es el de este modelo Cosmos que se está aplicando en Querétaro y que se pretende aplicar a nivel nacional. Ojalá que no sea ese el caso. Les agradecemos mucho, Astrid, Adrián, y esperamos contar con ustedes la siguiente semana. Gracias. Gracias, un abrazo.